¿Quién fue y ha sido el héroe, general, ícono y personaje más legendario de toda la historia? Si me preguntas a mí, mítico, lo tengo claro: Alejandro Magno. Este rey macedonio del siglo IV a.C., educado por el mismísimo Aristóteles, conquistó medio mundo conocido, liderando excelsas campañas militares que le llevaron a su imperio desde Grecia hasta la India y Egipto. Nunca perdió una sola batalla. Su reinado marcó el inicio del periodo helenístico, promoviendo la mezcla cultural entre griegos y persas, dejando un legado lleno de admiración y controversia a partes iguales. Hoy traemos a nuestro Salón de las Leyendas al personaje histórico más grande de todos los tiempos, y yo me muero de ganas por presentártelo. Alejandro Magno nació en el 356 a.C., hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro, rodeado de augurios favorables. Sin embargo, su paternidad ha sido cuestionada en varias versiones. Se habla de la sospecha del propio Filipo sobre un posible adulterio y de la leyenda de que su verdadero padre podría ser el faraón egipcio Nectanebo II. Alejandro fue educado por Leónidas de Epiro en ejercicios físicos y la guerra, así como por Lisímaco, quien lo llamaba cariñosamente Aquiles. Desde joven mostró interés en la literatura y a los 13 años se convirtió en discípulo de Aristóteles, quien lo educó en filosofía, política, historia y otros saberes durante 5 años. Asumió responsabilidades importantes desde muy joven, incluyendo ser regente en el 340 y participar en la batalla de Queronea en el 338, destacándose por su energía, ambición y audacia. Sin embargo, el matrimonio de Filipo II con una noble macedonia generó tensiones entre Alejandro y su padre, ya que se insinuaba que este nuevo matrimonio podía dar un heredero legítimo. En una celebración, Alejandro cuestionó su legitimidad, lo que resultó en un altercado con Filipo. Este incidente provocó el exilio temporal de Alejandro y Olimpia en Epiro, aunque Filipo lo perdonó más tarde. Filipo II de Macedonia fue asesinado en el 336 a.C., posiblemente en una conspiración de Olimpia. Tras su muerte, Alejandro Magno tomó el trono y eliminó a posibles rivales, incluida la familia de su madrastra. A los 20 años heredó un reino macedonio transformado por su padre, que lo había convertido en una potencia militar dominante en Grecia. Al subir al poder, Alejandro tuvo que consolidar su autoridad y en el 335 a.C., tras campañas en Iliria y Tracia, sofocó una rebelión en Tebas, destruyendo la ciudad como advertencia. Su respeto por Atenas fue notable, permitiéndole entrar solo con unos pocos acompañantes, y fue reconocido como hegemón de Grecia. Una conocida anécdota involucra su encuentro con el filósofo Diógenes de Sinope en Corinto. Diógenes, sin interés por Alejandro, pidió que se apartara porque le bloqueaba el sol. Alejandro admiró su actitud, declarando que, de no ser él mismo, preferiría ser Diógenes. En el año 334, Alejandro Magno cruzó el Helesponto para comenzar su conquista del Imperio Persa, con un ejército de 40.000 hombres. Tras una breve parada en Troya, enfrentó a los persas en la batalla del río Gránico, donde obtuvo su primera victoria. Aunque estuvo cerca de la muerte, fue salvado por Clito. Luego ocupó ciudades griegas como Efeso, Halicarnaso, Pérgamo y Mileto, que lo recibieron como libertador. El general persa Memnón le causó problemas tácticos, pero murió durante el asedio de Mitilene, lo que permitió a Alejandro consolidar su control en Jonia. Alejandro promovió las artes, autorizando artistas como Apeles a representar su imagen, y favoreció bodas masivas entre soldados macedonios y mujeres griegas. En invierno de 334 a.C., mientras esperaba refuerzos en Gordión, desató o cortó el famoso nudo gordiano, considerado un signo de que Zeus apoyaba su conquista en Asia. Alejandro Magno, después de dirigirse hacia Cilicia, regresó al norte al enterarse de un ataque persa a un campamento macedonio. En la batalla de Isos, aunque superado en número, venció a Darío III, quien huyó, abandonando a su familia. Alejandro capturó a la madre, esposa e hijas de Darío, tratándolas con respeto y proponiendo matrimonio con Barsine, una de sus hijas. Posteriormente, Alejandro conquistó Fenicia y Judea, pero enfrentó una dura resistencia en Tiro, donde tras un largo asedio destruyó la ciudad. Después de conquistar Gaza, se dirigió a Egipto, donde fue recibido como libertador coronado faraón. Fundó la ciudad de Alejandría en el delta del Nilo, proyectándola como un centro cultural y económico. Alejandro también visitó el oráculo de Siwa, donde fue proclamado
hijo de Zeus, reforzando su divinidad y autoridad. Después de un año en Egipto y con Anatolia y el Egeo bajo control, Alejandro Magno se preparó en la primavera del 331 a.C. para conquistar Persia. En la batalla de Gaugamela, aunque el ejército persa de Darío III era muy superior en número, Alejandro, con una estrategia de tenaza, logró derrotarlos, forzando la huida de Darío. Tras la victoria, Alejandro ocupó Babilonia y luego Persia, tomando Susa y Persépolis. Darío intentó reagruparse, pero fue asesinado por sus nobles, y Alejandro honró su cuerpo, prometiendo vengar su muerte. Alejandro continuó la persecución de Besos, quien se autoproclamó el rey de Persia. Durante el proceso, Alejandro promovió la integración cultural, conservando sátrapas persas bajo supervisión macedonia y celebrando matrimonios mixtos entre las élites. También entrenó soldados persas al estilo macedonio, adoptando el título persa de Sahasnash, rey de reyes. En el 330 a.C., Filotas, hijo de Parmenión, fue acusado de conspirar contra Alejandro Magno y ejecutado junto con su padre por temor a que se rebelara. Amintas, primo de Alejandro y legítimo sucesor al trono macedonio, también fue ejecutado por intentar pactar con los persas. Poco después, otra conspiración planeada por los pajes de Alejandro fracasó. Calístenes, el historiador oficial de Alejandro, fue acusado de estar involucrado en esta conspiración y condenado a muerte, aunque se suicidó antes de ser ejecutado. Alejandro Magno pidió casarse con Barsines Tatira, hija del rey persa Darío, como parte de su política de fusión cultural. Durante un banquete, Clito, el negro, general del ejército y sátrapa de Bactriana, criticó a Alejandro, diciéndole que su gloria era gracias a su padre Filipo y que sin su ayuda habría perecido en la batalla de Gránico. Irritado y ebrio, Alejandro lo atacó con una lanza y lo mató. Arrepentido, se encerró en su tienda por 3 días e incluso intentó suicidarse debido a la culpa por haber matado a su amigo. Alejandro partió en la persecución de Besos, el asesino de Darío, para conquistar las satrapias persas en Asia Central. La mayoría de los sátrapas persas continuaron en sus cargos y Alejandro dejó pequeñas guarniciones de aliados griegos. Incorporó soldados persas entrenados al estilo macedonio que conocían los territorios y dialectos. Esta persecución lo llevó finalmente hasta la India. Curioso es que las fuentes clásicas coincidan en que Alejandro tuvo un encuentro con las legendarias amazonas durante este trayecto. Según Quinto Crucio Rufo, la reina amazona Calestris le propuso a Alejandro engendrar hijos juntos y permanecieron juntos durante 13 días. Plutarco también menciona el evento en varias fuentes. Sin embargo, es más bien conocido que Alejandro llegó a Sogdiana y Bactriana, donde se casó con Roxana, hija del sátrapa persa Artabazo II. Roxana acompañaría a Alejandro en sus campañas posteriores. Por aquel entonces, Besos fue arrestado y ejecutado. Por otro lado, Epitamenes acabó traicionando a Alejandro y liderando revueltas en las satrapias al no obtener la independencia de Sogdiana. Formó alianzas con tribus nómadas y atacó ciudades griegas, pero finalmente fue derrotado y asesinado por sus propios aliados. Así pues, en el 327 a.C., Alejandro ocupó las satrapías del este y se adentró en la India. Allí se enfrentó al rey indio, Poros, en la batalla de Hidaspes, donde el uso de elefantes fue un desafío para su ejército. Alejandro salió victorioso y mantuvo a Poros como sátrapa y fundó la ciudad de Bucéfala en honor a su caballo. Posteriormente, tras una larga campaña, su ejército se amotinó al llegar al río Ífasis, rehusando avanzar debido a las noticias de un gran ejército indio al este. Tras deliberar con su oficial coeno, Alejandro decidió regresar. En el camino, se supone fue herido por una flecha malia, lo que provocó la creencia de que estaba muerto, pero sin embargo el ejército continuó su conquista. Después de enterarse de que algunos de sus sátrapas y delegados militares habían abusado de su poder, Alejandro ejecutó a varios de ellos como castigo mientras marchaba hacia Susa. En un gesto de gratitud pagó las deudas de sus soldados y anunció que los veteranos mayores serían enviados de regreso a Macedonia bajo el mando de Cratero. Sin embargo, sus tropas malinterpretaron esta decisión y se amotinaron en Opis y criticaron su adopción de las costumbres persas, incluyendo la introducción de soldados persas en su ejército. Alejandro sofocó el motín ejecutando a los cabecillas, pero perdonó al resto de las tropas. Con la intención de unir a sus súbditos macedonios y persas, Alejandro organizó un matrimonio masivo entre sus oficiales y nobles persas, aunque muchas de estas uniones no duraron. En su viaje de regreso ejecutó a los hombres responsables de saquear la tumba de Ciro II, a quien Alejandro admiraba, y más tarde, mientras estaba en Ecbatana recuperando lo que quedaba del tesoro persa, su amigo más cercano, Hefestión, murió, lo que le afectó profundamente. Sería el 11 de junio del 323 a.C. cuando Alejandro moriría en Babilonia a los 32 años. Existen varias teorías sobre las causas de su muerte, que incluyen envenenamiento, fiebre del Nilo, malaria o pancreatitis.
Sin embargo, recientemente, en 2018, la doctora Catherine Hall propuso que Alejandro murió por el síndrome de Guillain-Barré y que pudo haber sido embalsamado vivo, ya que sus médicos podrían haberlo dado por muerto sin verificar el pulso correctamente, lo cual no sería un final nada alentador para el Rey de Reyes. En cuanto a sus relaciones y descendencia, Alejandro Magno tuvo al menos 2 hijos conocidos, Heracles con la princesa Barsine y Alejandro IV con la princesa Roxana. Además, mantuvo relaciones con la concubina Campaspe y su amigo Hefestión, con quien compartía un vínculo muy cercano. De hecho, la relación entre Alejandro y Hefestión ha sido objeto de especulación por algunos historiadores, aunque esto no está completamente documentado. Es más, la sexualidad de Alejandro ha generado debate con fuentes antiguas y escritores romanos sugiriendo que tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Sin embargo, hay que recordar que la sexualidad en la antigüedad no se veía de la misma manera que hoy. Sus matrimonios y descendencias fueron más bien actos políticos, pero en general su sexualidad sigue siendo un tema controvertido entre los distintos historiadores. Sin embargo, a su muerte hubo varios problemas. Alejandro no dejó un heredero legítimo y su medio hermano Filipo Arrideo tenía deficiencias mentales. Por otro lado, su hijo Alejandro nació después de su muerte y la paternidad de su otro hijo, Heracles, era dudosa. Con todo esto, tras su fallecimiento, todos sus familiares, incluidos su madre Olimpia, su esposa Roxana y sus hijos Alejandro y Heracles, fueron asesinados por Casandro, extinguiendo la dinastía argeada con todo un final shakespeariano. Aunque se cree que Alejandro habría elegido a Crátero como su sucesor por las habilidades estratégicas de este, no estaba presente en el momento de su muerte. Así pues, el imperio se acabó dividiendo entre sus sucesores, los Diádocos, y finalmente se fragmentó en varios reinos independientes. Manteniéndonos en lo histórico, cabe destacar que al final de la República y al inicio del Imperio, a causa de su renombre, los romanos cultos usaban el griego para temas intelectuales y reservaban el latín para asuntos formales. Muchos admiraban a Alejandro Magno y sus conquistas, incluso Julio César, por ejemplo, lamentaba no haber logrado tanto como él. Cambiando de continente, Alejandro Magno fue conocido en Asia como Dul Cuernin, el de los 2 cuernos, ya que se representaba con cuernos de carnero como el dios Zeus Amón. Además, en diversas culturas su figura ha sido objeto de leyendas. Es llamado Iskandar el-Makduni en persa, Alexander al-Akbar en árabe y Sikandar en urdu e hindi, donde su nombre también significa experto o habilidoso. Además, tiene un cráter lunar con su nombre, pero por otro lado los zoroastristas le recuerdan negativamente por la destrucción del imperio persa y Persépolis. No, mítico, esto ha sido todo por el momento. Espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo haciéndolo y que conozcas mucho mejor que ayer quién fue Alejandro Magno. Si es así y te ha gustado el vídeo, regálame un like con cariño y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que te llegue el aviso cuando suba el siguiente vídeo. Cuídate y hasta la próxima. Leyenda.